Desde el principio del curso, todas las vistas que hemos creado en nuestros proyectos han sido vistas basadas en funciones, conocidas como Function Based Views o FBV para abreviar. Su nombre está claro, pues las vistas se definen en simples funciones que luego llamamos en el respectivo fichero urls.py. Estas eran las únicas vistas que se podían crear hasta que llegaron las vistas basadas en clases. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si lo pensáis detenidamente, una clase es una estructura mucho más completa que una simple función. Permite usarla de molde y puede contener comportamientos predefinidos que se pueden heredar en otras clases, así que tienen un objetivo muy claro: ahorrarnos tiempo a la hora de implementar funcionalidades comunes. En otras palabras, tenemos a nuestra disposición un amplio catálogo de vistas basadas en clases a modo de plantillas que podemos utilizar y extender a nuestro gusto. Hay una web increíble llamada Classy Class Based Views, ccbv.co.uk, donde podemos encontrar un resumen y documentación de todas ellas, y además hace poco la han actualizado para la versión 2 de Django, así que la tenemos al día. Os la voy a dejar en los recursos, y os aconsejo añadirla a marcadores porque la vais a estar utilizando mucho cuando trabajéis con CBVs. Si echamos un vistazo aquí en la portada, veréis que hay varios tipos de vistas basadas en clases. Tenemos algunas para autenticar, relacionadas con el login, el logout, el manejo de la contraseña. También tenemos vistas genéricas de detalles, que están pensadas pues para mostrar información de una instancia de modelo, de edición, que son las típicas vistas CRUD de creación, lectura, actualización y borrado, genéricas de listas, como la List View, que nos permiten mostrar una lista de las instancias de un modelo, y algunas otras. Como os he comentado, he preparado esta app Core con la única excusa de adaptarla a vistas basadas en clases. Así que vamos a venir aquí a nuestro fichero Views dentro del app Core y vamos a intentar transformar esto de aquí a lo que serían vistas basadas en clases. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo primero es elegir qué tipo de vista basada en clases se adapta mejor a nuestras necesidades. En nuestro caso, son vistas que simplemente están devolviendo un template. Por tanto, necesitamos una que nos sirva únicamente para devolver un template, no necesitamos ningún tipo de funcionalidad avanzada. Si volviéramos aquí a la página web de Classy Class Based Views y buscásemos una, la que se adapta más a nuestras necesidades sería la de Template View, porque sirve simplemente para devolver un template, el propio nombre nos lo está diciendo. Así que nosotros vamos a utilizar este Template View de aquí. Lo bueno que tiene esta página es que directamente encontramos enlaces a la documentación que nos llevarán a la propia documentación oficial, y haciendo clic en el Template View encontraremos la documentación con un ejemplo de cómo tenemos que utilizar este Template View para utilizarlo en forma de vista basada en clase. Sirviéndonos de este ejemplo vamos a adaptar lo que tenemos nosotros. En esencia lo único que tendremos que hacer es transformar la definición de la función en una clase y luego asignarle este atributo TemplateName que tiene internamente. Así que vamos a empezar importando en nuestro fichero el Template View. Podemos copiarlo aquí de la documentación oficial y en nuestro fichero views.py pues podríamos ponerlo aquí arriba. De vuelta a la documentación tenemos que transformar la función en una clase y le podemos llamar más o menos con esta estructura HomePageView, heredando de esta vista basada en clases TemplateView. Así que podríamos copiar la definición, nos la podríamos llevar aquí encima del home y borramos esta parte de aquí y dejamos la que tenemos de ejemplo en la documentación. Y a continuación pues tendremos que definir un TemplateName con la dirección a nuestro template. Podríamos ponerlo aquí y cambiaremos la ruta al template poniéndole un core/home.html para dejarlo como lo teníamos. Así que en esencia, así es como definimos una vista basada en clases, en este caso para manejar simplemente un template y que lo devuelva. Vamos a adaptarla de debajo. Vamos a llamarla class samplePageView y devolveremos core/sample.html. Y aquí en lugar de request haremos que herede de TemplateView. A continuación, fijaros que al guardar ya me indica que tengo algún fallo aquí en el URLs. Y eso es porque las vistas basadas en clases se tienen que llamar de forma diferente en el urls.py. De hecho, si volvemos a la documentación, en la parte de abajo, veremos cómo tenemos que llamarla. Tendremos que importar esta vista basada en clases que hemos creado
y luego devolverla de esta manera ejecutando su método interno asView. Vamos a hacerlo. Vamos a ir al fichero URLs del app core y arriba del todo vamos a sustituir esto de aquí y vamos a hacer un from views, haciendo referencia al propio directorio con un punto, import, y vamos a importar la vista para la portada y la vista de la página sample, de esta manera. Y ahora vamos a sustituirlas aquí. En lugar de llamar desde views home, pues llamaríamos directamente homepage view y haríamos un as view y ejecutaríamos este método. Y lo mismo para sample. Lo sustituimos todo y lo devolvemos como una vista. Ahora vamos de vuelta a nuestra página, actualizamos la portada y como veis está igual. Y si voy al apartado con la página, sample sigue siendo lo mismo. Sin embargo, ahora, en lugar de definir funciones, desde nuestro fichero views estamos definiendo clases y cambia un poco la lógica de manejar todo esto. Por cierto, volvamos a la documentación y fijémonos en el ejemplo que tenemos aquí, porque nos enseñan cómo sobreescribir el diccionario de contexto para enviar nuestra propia información al template. Podríamos copiar todo esto que tenemos aquí en nuestro home para hacer una prueba. Y de vuelta a nuestra vista home, vamos a redefinir este método dentro de la clase homepageView llamado getContextData, que estará recibiendo este self con unos argumentos en clave y valor, que le pasamos así con dos asteriscos. Lo siguiente sería recuperar el diccionario de contexto haciendo un super y llamando a la propia función. Y luego aquí podríamos definir algún valor que nosotros queramos. Por ejemplo, en este diccionario podríamos definir un título y darle un valor, por ejemplo, mi super web playground. Devolveríamos este diccionario de contexto y ahora podríamos ir, por ejemplo, aquí a home HTML y en lugar de mostrar este título, web playground, pues teóricamente deberíamos de ser capaces de pasarle aquí el título y mostrarlo. Si vuelvo a mi página web, a la portada y actualizo, como veis estoy extendiendo el diccionario de contexto dentro del template y añadiendo esta nueva variable title, de la manera que hemos definido aquí en el fichero views y sobreescribiendo todo este método getContextData encargado de manejar pues este diccionario de contexto. Sin embargo, tener que sobreescribir el diccionario de contexto de esta forma solamente para añadir una nueva variable es bastante tedioso. ¿Habrá alguna forma similar a como se hacía con vistas basadas en funciones, que hacíamos el return render y le pasábamos el template y luego le pasábamos el diccionario de contexto? Pues se puede hacer. De hecho, podemos incluso devolver ese render. Así que vamos a importarlo de nuevo arriba, no tendría que haberlo borrado, mal por mí. Django shortcuts import render. Y para devolver este render, lo que tendremos que procesar es la respuesta de esta vista. Y la respuesta de la vista se define en el método get. Si nosotros sobreescribimos el método get que tiene las vistas basadas en clases, estaremos sobreescribiendo la respuesta en sí misma. En él simplemente le pasaríamos self y la petición. Y dentro pues haríamos el return render, le pasaríamos la petición, le pasaríamos el template name a través de un self template name, que lo hemos definido aquí. Recordad que esto es como una especie de atributo de la clase. Y finalmente le podríamos pasar el diccionario de contexto con una clave title y una cadena con el valor mi super web playground, de esta manera, ¿no? Solo con esto podríamos borrar lo que teníamos antes. Pero no se recomienda dejarlo así por defecto porque es más buena práctica también importar sus argumentos y sus argumentos en clave y valor, keyword args. Casi siempre que estemos sobreescribiendo métodos dentro de una vista basada en clases, estaremos pasándole o los argumentos en clave y valor o ambos, así que acostumbraros a ponerlos cuando sea necesario, aunque solo sea por buenas prácticas. En todo caso, simplemente habiendo hecho este cambio y redefiniendo el método get, yo puedo volver a mi página, actualizar y como veis me funciona y me muestra este título. Si no os lo creéis, pues podría cambiar la S en mayúscula, por ejemplo. Y como veréis, si actualizo con F5, pues ya me pone la S en mayúscula.
Por ahora es posible que muchos de vosotros os preguntéis ¿para qué utilizar vistas basadas en clases y complicarnos de esta forma la vida? Si bien es verdad que cambiar la forma de pensar es difícil, creedme que vale la pena y os voy a demostrar la razón en las siguientes lecciones.